Con el auspicio del Centro de Pensamiento Progresista Latinoamericano, en asocio con el Tercer Canal, en días pasados tuve el honor de entrevistar a 10 sentipensantes de la Constitución del 91 y tratar de hacer un balance de ese acontecimiento genial que transformó la historia de Colombia, contextualizarlo, saber qué fue lo que ocurrió en ese final de los años 80, en donde fueron asesinados 4 candidatos a la presidencia de Colombia: Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa, Carlos Pizarro León Gómez y Luis Carlos Galán Sarmiento. Cómo hubo una incertidumbre aterradora. Eran épocas donde había bombazos cada rato por el narcotráfico. El final del gobierno de Virgilio Barco, quien evidentemente no gobernaba tan cabalmente por razones de irse de su mente. Cuando los periodistas lo abordaban decía que todo estaba bajo control, pero en medio de ello tuvo momentos de extraordinaria lucidez y supo interpretar y hacer contar esa séptima papeleta que un grupo de jóvenes universitarios de distintas universidades públicas y privadas de Colombia empezó a lanzar como consigna. En ese entonces se votaba con papelitos, no había tarjetón. Y entonces se les ocurrió a estos jóvenes, en medio de esa desazón suprema, la séptima papeleta. Una séptima papeleta para ver si estaba de acuerdo el pueblo en convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y Barco hizo que eso se contara. Y la Corte Suprema de Justicia manifestó su acuerdo, después de haber votado y deliberado, para que efectivamente se convocara la Asamblea Nacional Constituyente, que al instalarse, al votarse, al elegir los constituyentes, permitiría que el 4 de julio de 1991 se firmara la Carta Magna de Colombia, que ha servido como carta de navegación de este país, de esta república, a pesar de todo, y que consagró a Colombia como un Estado social de derecho, marcando en su preámbulo que el pueblo es soberano. Ya no el Dios católico, ya no esa Constitución de 1886 de los nostálgicos, del autoritarismo, a pesar de sus reformas de 1910 y 1936. Y esas conquistas, esos logros de la Constitución del 91 siguen vigentes, porque a pesar del estallido social en que nos encontramos, por culpa de este gobierno mediocre y rastrero, que por supuesto hace eco de una hegemonía en el poder, de unas élites indiferentes y que en el fondo no les gustó la Constitución del 91, particularmente de un expresidente innombrable y exsenador imputable que hoy, 4 de julio, también cumple años. Por eso he dicho que el mejor regalo que se le puede dar a ese señor es un excelente balance de esa Carta Magna que nos consagra como Estado social de derecho, aunque a él no le guste, y a los suyos, a los gamonales, a esos que son latifundistas y propietarios de tierra, incapaces de compartir, incapaces de entender que Colombia debe ser un país arco iris de todos los colores donde quepamos todos. Pues bien, tuve el honor de dialogar con Antonio Navarro Wolf, con Roberto Viciano, con Liliana Estupiñán, con Soraya Pérez, con Julio César Ortiz, con Angélica Montes, con Delfín Grueso, con Iván Darío Hernández, con Camilo Delgado y con Rodrigo Uprimni. Más que especialistas, repito, sentipensantes de la Constitución del 91 en diversos temas, con la ayuda y el apoyo de Cielo Rusinque desde París, Francia, y del Tercer Canal. Y a partir de allí conversamos de distintos temas. Repito, de ese contexto cruento que dio origen a la Carta Magna que hoy nos consagra aún como Estado social de derecho.
Hablamos también de ese contexto internacional y cómo surgieron nuevas constituciones después de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa y luego, un poco más tarde, décadas después en América Latina. Pero cómo la Carta Magna nuestra es probablemente la más progresista que se dio en el siglo pasado y que evidentemente inspiró a otras, a Ecuador, a Bolivia, y por supuesto también sirve de luz para lo que están haciendo nuestros hermanos chilenos, porque nosotros la tenemos en la letra, pero hay que decir que la fe sin obras es letra muerta, y si solamente se queda en el papel, por supuesto, la estamos matando. Pero también hablamos de los distintos logros que ha tenido la Constitución del 91, de sus aciertos, conquistas, de lo que quedó pendiente. Quedó pendiente ese país de provincias y de regiones del cual hablaba Orlando Falsborda. Pero también se conquistaron cosas en materia de diversidad, de pluralismo religioso, de la otredad. Hasta el 91, evidentemente, los indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y roms eran tratados como menores de edad. La Carta Magna los consagra como plenos ciudadanos. Son tan ciudadanos como cualquier burguesito que se las viene a dar de que él es de mejor familia porque usted no sabe quién soy yo cuando lo dice. Entonces, evidentemente, esto permitió muchísimos logros, también en materia territorial, aunque no se logró la descentralización que se quería. Pero también se logró la autonomía de muchos pueblos, algunos elementos de autogobierno, de justicia indígena, y por supuesto se dio paso a lo que luego sería la ley que consagra a los hermanos afrodescendientes en Colombia. Sí, muchas cosas quedaron pendientes. Y por supuesto hay quienes están interesadísimos, extremistas por supuesto, en que no, hay que sepultar la Carta Magna y ni siquiera la han leído bien y por supuesto no les interesa aplicarla. Este estallido social debe servirnos para tomar conciencia de la importancia de esa Constitución. Es nuestra Biblia, es nuestro texto sagrado y por supuesto su espíritu sigue aleteando y permea todo el derecho y las instituciones, a pesar de que así como la extrema derecha y algunos extremistas también quisieron que se volviesen trizas los acuerdos de paz, hay otros que quieren que se vuelva trizas la Constitución del 91, en vez de aplicarla, en vez de realizarla plenamente, en vez de adecuar aquello que por sus reformas la ha desvirtuado, aquello que por sus reformas pareciera que ha pospuesto el Estado Social de Derecho. Pero en materia medioambiental, en materia internacional, abre compuertas también para que los problemas globales se aborden local y globalmente, para que Colombia no quede sola en el concierto de las naciones. Y claro, es una oportunidad de lujo en estos días, en este mes, releerla, aplicarla, sentir ese estado garantista. Y aunque el exfiscal que los muchachos en las redes sociales apodan alias Cianuro diga que no le gusta, que hay que cambiarla porque está plagada de derechos y no tiene deberes, pues sepa, señor, que todas las constituciones de América Latina que surgieron en la época y que generan una renovación en el campo del derecho y en el campo del derecho constitucional consagran los derechos. Y claro, también tienen deberes, el deber ciudadano, pero ese deber reafirma los derechos fundamentales, en donde ningún hijo de vecino o de vecina puede pasar por encima de los demás. Y de eso se trata. Un nuevo espíritu que ya no es el del silogismo en donde todo estaba claro, sino que exige ponderación, que exige toda una jurisprudencia y por supuesto todos los males no hay que achacárselos. Al contrario, hay que posibilitar que su espíritu nos siga iluminando, porque si algo requiere Colombia, es más y mejor democracia. Leámosla, estudiémosla y larga vida a nuestra Constitución.